va a segundo. entrar él, va a entrar Franco Bracheta y Paola Gallino, esos tres. Ah, bueno. ¿Cómo está Rosario? Rosario está bien, mucho calor hoy, mucha sequía y nada. La ciudad está bastante normal todo. Nosotros estamos trabajando en la obra, en todo. ¿Sí están trabajando en obras allá en Sí, Rosario? sí, estamos haciendo obra. Ahora estoy en el estudio, vengo acá todos los días. Normal la vida, salvo reuniones, pero los bares, los restaurantes están todos abiertos. Las reuniones no, hay Sí, restricciones. se trata de que no, la gente tampoco me parece. Pero los bares están abiertos. Yo el viernes salí con 2 amigos y hay protocolos y eso, pero está todo abierto. Y ahora sí, la ciudad, salvo el barbijo, en fin, está normal. Está normal. Sí. Escúchame, ¿y con las facultades cómo están trabajando? No, todo online. Todo online. Sí, sí, todo online. Nada presencial todavía. No, nada presencial y la verdad es que tampoco. Yo no doy clases acá, pero mi hija está en la Facultad de Arquitectura. Así que bueno, nada, sé que están haciendo todo Zoom, todo virtual. Todo bien, todo. Sí. Acá estamos con unos incendios brutales acá en Córdoba. Sí, sí, estaba mirando las noticias, sí. Y acá ha habido mucho también en la isla, mucho, que se ha extendido hasta Buenos Aires, hasta Campana. Que hay mucha, sí, hay mucha sequía, está muy bajo el río, y eso también afecta. Y bueno, nada, eso. Y el campo, porque ahora creo que se han prendido fuego también una parte acá, 100 hectáreas acá fuera de Rosario, así que se está esperando una lluvia, que sería lo que solucionaría por lo menos esto, ¿no? Sí, una lluvia que no está llegando. Acá en Córdoba hace como 100 días que no llueve, que no cae una gota. Claro, sí. Y una sequía y con el viento norte que está azotando, todo el norte de Córdoba está uno de los peores incendios registrados hasta ahora. Yo vi una foto aérea que hay incendio desde Uruguay hasta Santiago del Estero. O sea, en todos lados hay focos de incendio, está todo muy seco. Sí. Y en Estados Unidos, en la parte de California, creo que California también están con unos incendios muy fuertes. Porque acá al principio hubo como un debate, que eran fuegos provocados, la gente de la isla decía que no, yo estuve el sábado en la isla, pero no, ellos dicen que producto de la gran sequía, la gran baja del río y no es que, digamos, no es que se apaga el fuego y viene alguien atrás y lo vuelve a encender, sino que el fuego está ahí abajo, ¿viste? Y no se puede parar, o sea, queda encendido realmente. Uno cree que lo ha apagado, pero vuelve a aparecer. Sí, se apaga con una lluvia únicamente. Claro, yo creo que sí. Acá hay una baja del río que hace 50 años que no estaba. 50 Ahora está años. en 60 centímetros, pero la semana pasada estaba en 40, subió 30 o 20. Pero está muy bajo. Yo nunca lo había visto así realmente. Sí. Porque en general baja hasta 1,5 metros, pero no a 0,50, 0,40 como estuvo. Bueno. Gerardo, ¿y el panorama de la arquitectura cómo está en Rosario? Y no sé, viste, ahora por un lado está que hoy construir sale más barato en dólares, con lo cual hay mucho interés en empezar algunas obras, a lo mejor, digo el privado, ¿no? Sí. Pero otra cosa, no sé, nosotros estamos haciendo un edificio que ya habíamos empezado el año pasado, nada más que eso, y bueno, no sé, están la gente esperando también esto de los Procrear. De obra pública no hay nada, bueno, eso está... Está parada, está frisada. Sí, yo creo que sí, eso va a quedar porque realmente no hay dinero. Acá iban a empezar la ampliación del Museo Castañino, que se frenó, había otro edificio que se frenó también.
así que no creo, más que nada están haciendo, veo trabajos de repavimentación, bacheo, algunas cosas así, tipo mantenimiento, digamos, pero Sí. no más que eso. Sí. Tranqui. Sí, sí, tranquilo, la verdad que sí. Muy tranquilo. Pero bueno, Hay que esperar que esto en algún momento mejore, ¿no? bueno, supongo que por un lado este tema pasará y no sé después cómo será el reinicio. Veo que hay mucho también, mucho reforma, gente que quiere hacer algo si a lo mejor no se va a ir de vacaciones o si tiene algún viaje que canceló y a lo mejor aprovecha para hacer algo en la casa o aprovechando también, viste, la inflación ayuda porque la gente trata de sacarse el dinero de encima y comprar cosas y hacer cosas. Eso mueve un poco, pero es un mercado chico, digamos. Ahora, también nos vinieron a hablar a nosotros para hacer un edificio nuevo, a lo mejor, porque hoy el metro cuadrado está en 70.000 pesos, y esos son como algo de $500 Sí, sí. del verdadero. Entonces, claro, hay momentos, esto yo lo viví en el 2002, 2003, cuando también, Sí, el 2002. El 2002 costaba $500. claro, exacto. Y Sí, bueno, sí. se trata a lo mejor de aprovechar ese momento. También los honorarios van a la mitad, porque como uno cobra por el monto de obra, han bajado a la mitad también. Seguro. Sí, Pero bueno, y también qué sé yo, el tema de trámites y todo eso, como la municipalidad están trabajando todo online, se demora también. En fin, qué sé yo. Pero la ciudad está bastante bien. Acá, viste, hay un sistema de salud que ha estado que está muy preparado ya hace muchos años. Yo creo que eso ayudó, porque el gobierno socialista acá hace 30 años que ellos han estado y la gente que está en salud ahora son los mismos, con lo cual saben lo que tienen. Es muy difícil, es muy distinto cuando empezás, si te agarra esto y te agarra nuevo, ¿no? Te agarra así claro. Sí, bueno. sí, hubo como una continuidad Sí, de sí, gobierno. sí. Incluso ahora, si bien el socialismo perdió, porque ganó el radicalismo, pero ellos han estado, digamos, le ganó la interna al radicalismo, pero el secretario de salud es el mismo que estaba, con lo cual al principio tengo entendido que han hecho mucho, como que no se ha esperado a que la gente vaya a los hospitales, sino que se salió inmediatamente a testear un poco y frenar algunos casos. Yo lo veo como que está bastante controlado, ¿no? En la, ¿Está, está controlado en Rosario? yo creo que sí, acá creo que hay 11 muertos desde que está toda la pandemia y 30 y pico en toda la provincia. Si bien, qué sé yo, no soy un especialista, pero sé que hay más contagio todos los días, eso me parece que es lógico también. Pero bueno, por lo menos acá estamos, te digo, no sé, que habría que tener las escuelas, las universidades y los hoteles y el resto está todo en marcha. Está bien. Hola Sí. Luis, buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué Hola, haces? Bien, ¿cómo ¿cómo va? andás? ¿Todo No bien? sé, ¿lo conoces a Gabriel? He escuchado algunas charlas, sí, conocerlo personalmente no, pero mucho gusto, Gerardo, encantado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un ¿Cómo placer. está? Igualmente. Y Carol es nuestra Pero guía. es la jefa, porque yo ya, como entré, como nunca uso Meet, entré un rato antes para quedarme tranquilo que estaba bien. ¿Nunca usaste el Meet? La usé una vez, hace 2 o 3 meses, en que ya usamos Zoom, pero bueno, nada, todo perfecto. ¿Estás dando muchas charlas? Sí, sí, demasiadas porque con este nuevo sistema, bueno, nada, sí. Te solicitan. Sí, viste, y bueno, tampoco puedes decir que no, porque antes a veces me decía, no tengo tiempo para viajar, o yo qué sé, hoy es muy difícil de usar esa excusa, ¿no? Pero Sí. bueno, sí, bastantes charlas, sí, sí. Ya esto había arrancado hace unos meses atrás y bueno, veo que como que ya se ha instaurado, ¿no? Sí.
Sí. Sí, ya estamos casi acostumbrados. Estamos acostumbrándonos. No sé si a lo mejor después nos va a costar volver a la presencialidad. A mí me parece que a lo mejor una vez que esto pase, a lo mejor algo de esto va a quedar también, ¿no? Yo creo que va a haber una... Sí, sí, esto va a quedar, sí, porque fíjate esto, ahora para hacer esta charla hay que ir a Córdoba, estar 2 o 3 días. Esto es otra cosa, ¿no? Mucho más flexible, mucho más fácil, mucho más económico. Obviamente que a lo mejor dar clases no es lo mismo, pero bueno, una charla pienso que, por supuesto que no está en la atmósfera, uno no ve a quién le habla, eso te quita un poco, me parece a mí, de esa relación, de esa atmósfera, de lo que uno puede comunicar si uno ve a la otra persona, ¿no? O a las otras personas. Pero salvo eso, me parece que está bien, digamos, que cumple un rol. Lo que pasa es que en las charlas, obviamente, cuando uno es presencial, viste, después salís, te vas a tomar algo, hablas con alguien, uno dice que no le gustó, otro que le gustó, en fin, ahí hay también otro traspaso de conocimiento o de discusión que acá a lo mejor no se da. Sí, esas charlas después de la... Claro, después de la charla, sí. Bueno, De comentar la película y después ir a verla. sí, y los amigos también. Mandás un WhatsApp, estuvo bueno, estuvo malo, más o menos. Sí. Gracias, profe. Bueno, no sé, ¿estamos ya para comenzar, Carolita, vos que sos nuestra guía espiritual? Somos 41, faltan de ingresar todavía. No sé cómo querés manejarlo. Y bueno, vayamos empezando y que se vayan uniendo. Dale. Bueno, lo presento a nuestro conocido Gerardo Caballero, una persona que tiene muchos vínculos con nuestra facultad, lo conocemos hace mucho tiempo. Es un amigo que siempre está dispuesto a colaborar con nosotros, como en este caso, lo cual te agradecemos muchísimo, Gerardo. Esto sabemos de que lleva tiempo, de que lleva esfuerzo, y seguramente los alumnos nuestros lo van a saber disfrutar. Sabemos de tu calidad de arquitecto, de tu singularidad de tu obra. Creo que todos conocen tu obra, pero siempre está bueno refrescar un poco y no sé qué cosas nuevas nos va a aportar hoy, pero bueno, agradecidos por tu presencia virtual con nosotros, y cuando quieras comenzar la charla, comenzala, y después, bueno, al final terminamos y seguramente hagamos algunas preguntas de rigor. Bueno, muchas gracias. Hoy realmente quiero por eso esta charla que yo le puse narraciones, que son narraciones de arquitecturas de otros arquitectos y arquitectas, como esto un tema. Este año estuve dando un curso en Pamplona, en Navarra, un posgrado en Pamplona, y hicimos un proyecto acá en Rosario que yo tenía pensado el ejercicio para llevar allá, un ejercicio sobre el río Paraná, y armé una charla en relación a este tema de un poco del agua, cómo es la observación del tema de cómo se representa el agua en la arquitectura. Y bueno, soy miro mucho, me interesa la observación, la relación directa, la experiencia directa con la arquitectura. No tanto a través de fotos o a través de escritura, soy más de mirar que de leer. Y creo que podría decir que a lo mejor, entre comillas, mi teoría o mi desarrollo mental tiene más que ver con la observación que con la lectura. Así que creo que es una charla amena porque, bueno, vamos a ver buenas obras, creo que algunas no son muy conocidas, pero son cuestiones que yo he visto durante mucho tiempo y en esta charla las puse en relación. Y además porque, te soy honesto, que me siento más cómodo hablando de otras arquitecturas que de la mía propia, quizás porque ya me he escuchado yo muchas veces y es como
¿viste? Ya me agoto a mí mismo de decirme a mí mismo las cosas, y creo que esto me pone en un lugar un poco más, nos pone a todos en un lugar más de observar otras realizaciones o otras intervenciones. Así que, si me permiten, voy entonces a... ¿Se ve bien ahí? Sí, pero tenés que ponerle presentación porque vemos todos los cuadraditos de las diapos. ¿Ahí no tampoco? ¿Vos ves la presentación ya abierta? Sí, yo veo la primera diapositiva acá. Entonces hay algo que no está bien. Por ahí, donde pusiste, ahora aparece otra cosa. Ahora sí, pero Pero todavía tenés que poner presentar, ¿viste? Abajo, ¿sabes? Abajo a la derecha, la presentación en pantalla completa. hay como una copita. Sí, la copita la he puesto, pero... Vos ves pantalla completa, pues nosotros vemos el programa. Profe, capaz es porque tiene que presentar toda la pantalla, a lo mejor seleccionó solo una ventana. A ver, probá presentando toda la pantalla. Tenés que ir a Meet. Ahí donde decía presentar ahora, pone presentar toda la pantalla. Es que no veo dónde dice presentar toda la pantalla. ¿Estás en el Meet? Sí, dice, estás presentando... Bueno, y a ver, apretá ahí donde dice estás presentando. Deja de presentar y vuelve a entrar a presentar la pantalla. ¿Puedes ver en algún lado que diga dejar de presentar? Sí, dejar de compartir. Bueno, deja de compartir y vuelve a entrar y pone compartir, presentar toda la pantalla, a ver cómo que dice, toda tu pantalla. Y volvemos a probar. A ver, ahora pone el PowerPoint. El PowerPoint lo perdí. Búscalo en el CPU, o sea, busca abajo en la barra de herramientas. ¿Qué pasó? No importa, dale. Busca el PowerPoint en la barra de herramientas abajo. Y ahora presenta. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, no sé lo que hice, pero acá estamos. Esta es una foto que me gusta mostrar para, por un lado, ubicar Rosario, lo que se ve acá abajo a la izquierda de Buenos Aires. Y este es el río Paraná, con todo el delta que llega hasta la desembocadura del río de la Plata. Es casi una presentación del lugar donde uno vive, del lugar donde uno trabaja, y es el lugar también por donde entró el conquistador. Esta es la puerta por donde el río que subió el conquistador, y el primer asentamiento que hacen los españoles es a 40 kilómetros al norte de Rosario, sobre lo que hoy se conoce como Puerto Gaboto. Ahí es donde se produce el primer desembarco, y es también donde Darwin dice que ve la tierra más plana que ha visto jamás, en esta llanura. Esa es la ubicación la situación de Rosario sobre el río, sobre el delta del río Paraná. Se ven algunos barcos porque obviamente Rosario se ha desarrollado a partir del puerto y de la relación que tiene el cereal
de toda esta zona que sale hacia el puerto de Rosario y después salen los barcos. El delta que se ve tiene 60 kilómetros hasta la ciudad de Victoria, que está enfrente en la provincia de Entre Ríos. En el medio del río ya separa la provincia de Santa Fe con la provincia de Entre Ríos. Un poco se ve también ahí el puente, que nos une ahora con Entre Ríos, con Brasil y con Chile, porque es la ruta, casi lo que se conoce como la ruta del Mercosur, que conecta a Brasil con Chile y pasa por Rosario. No de ferrocarril, pero sí de camiones. Bueno, acá se ve la ciudad antigua, la fundación de la ciudad en estas manzanas, algunas torres ahí en lo que se llama Puerto Norte, ahora que son los desarrollos más recientes que ha habido en la ciudad. Y yo llevé este panorama a Pamplona para compartir con los estudiantes de este proyecto, un ejercicio que se llamó modos de uso. Entendiendo que en esta ciudad sobre el río tenía unos usos que ahora ya no están. Toda la parte hoy central de Rosario hay una actividad muy recreativa, lo que antes era una actividad muy, muy comercial, muy industrial, portuaria. De hecho, los ferrocarriles llegaban hasta el límite del río y después se producía el transbordo. Así se ve la ciudad desde el río, no del Gran Canal, sino en los canales interiores. Porque la ciudad aparece en este horizonte, que es donde se detiene la pampa y aparece ya toda la condición de la isla, la condición más fluvial, que ha sido muy bien narrada por Juan José Saer. Es un ambiente muy diferente al del continente, es un lugar muy distinto en muchos aspectos al que nosotros estamos acostumbrados, ustedes en Córdoba, nosotros acá en Santa Fe. Esto es casi como otro mundo que yo siempre digo está tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Está tan cerca porque uno en 5 o 10 minutos puede estar en el lugar y a su vez esa poca distancia en el tiempo, pero estando en el lugar parece que está muy, muy detenido y que está muy, muy lejano a lo nuestro. Esta pintura la encontré hace bastante tiempo, pero yo creo que refleja un poco, si bien yo no soy un historiador ni que investigo cosas, pero encontré en un libro esta pintura que refleja un poco esta relación que hago entre la pampa, este horizonte infinito, la ciudad casi como una maquinaria de transbordo entre los barcos y el campo. Rosario llegó a tener, y por eso se hizo muy, muy popular, uno de los puertos más eficaces del mundo, y es porque en Rosario hay barranca. La barranca, que llega a 20 metros en algunos puntos, por lo menos donde estaba el puerto, permitía cargar los barcos por gravedad. Esa diferencia de nivel hacía que no fuese necesario maquinarias para cargar los barcos. Entonces, cargar los barcos era una actividad muy rápida, muy eficaz y muy barata al mismo tiempo. Y todos esos usos han dejado una cantidad infinita no infinita, pero por lo menos importantes infraestructuras que han quedado hoy en desuso. Y esta es que es una de las que a mí más me llaman la atención, que son unos dolphins, donde los barcos ahí amarraban, y bueno, eran paragolpes para que los barcos no pegaran contra la barranca y se cargara el cereal. Yo llevé este tema a Pamplona para indagar con los estudiantes, a ver qué se podía hacer con esta pieza para volverla no para volverla, sino para vincularla con esta nueva función que hay en la costa de Rosario, que es una actividad muy recreativa. Si bien hoy esto, clandestinamente, como se ve, está utilizada como muelles de pesca, ya se ve una persona pescando, se utiliza mucho como muelle de pesca, pero también ven que es una condición muy precaria, muy insegura, porque no tiene barandas, la accesibilidad es a través de, hay que bajar por la barranca, la gente baja con las bicicletas. Bueno, en fin, tomé este tema, que es el que llevé, digamos que este sería el terreno del proyecto, ya no el terreno con una dimensión, sino casi como un cimiento contemporáneo, ¿no? Una especie
estructura de bases y columnas a partir del cual trabajar un proyecto. Y es bastante diferente trabajar un proyecto donde el agua está muy presente a lo que nosotros estamos en general acostumbrados a trabajar sobre tierra firme. Este es el ambiente de la isla. Esto está a 10 minutos de Rosario, y cruzando el río se llega a este lugar. Y es una foto que yo saqué desde la casa de un amigo, donde se ve esta atmósfera de bruma que hay. Hay viste, por ejemplo, en el campo, los edificios y las construcciones tienen un recorte muy nítido sobre el cielo. En este caso hay mucha más polución de cosas, palos, cables, árboles, agua, todo un ambiente más tipo ciénaga, incluso el terreno se desmorona mucho, cambia mucho, hay mucha inestabilidad en el territorio de la isla. La arquitectura que se hace también está influenciada evidentemente por toda esta condición. Todo es bastante liviano, efímero, hay que poner las construcciones a una altura porque muchas veces el agua llega hasta ahí abajo. Como hay que llevar los materiales desde el continente, no se pueden llevar elementos pesados, con lo cual ese transporte también influye en el tipo de construcciones que se hace, de madera, liviana, pedazos de tronco. Entonces la arquitectura adquiere, creo yo, un carácter y que está acorde al ambiente. Si uno mira un poco ahí abajo ya puede ver que parecería, si uno entrecierra los ojos, que la casa está puesta arriba de unos árboles. Así que cuando voy a la isla es lo que yo miro, es lo que me interesa, y que es muy diferente a lo que se hace en el territorio, que al final de la charla también le voy a dedicar un poco de tiempo. Cuando hay crecientes máximas, como en este caso, cuando saqué esta foto, las embarcaciones llegan hasta las casas, es decir, las barandas quedan metidas bajo del agua, hay mucho de toda esta arquitectura de soga, de sostener, goma, cosas que flotan. Es todo inestable, todo se mueve, todo puede cambiar, que es, yo digo, totalmente lo opuesto a lo que sucede en el campo. Yo me refiero al campo a lo que hay en la Pampa, ¿no? Entonces, de hecho, también los animales que hay acá son muy diferentes a los que habitan el territorio. Así como en el territorio los perros, las vacas y los caballos son los animales por excelencia, en el río, evidentemente, los pescados son los habitantes. Este es el pescado más popular que hay acá en Rosario o en la costa del litoral, que se llama boga. Así, cuando todo uno viene a Rosario, todos quieren venir y comer una boga, que es el pescado más común, muy rico, que se pesca acá, obviamente, en el río, y es un poco producto de nuestra... Entonces, todo este ambiente que yo estoy narrando, contando ahora, también ha sido pintado. Este es Raúl Domínguez, que acá se lo conoce en Rosario como el pintor de las islas, que pintó murales y su propio trabajo referido a este tema, como embebido en esta condición, ¿no? O este otro cuadro, que me parece, por ejemplo, esta pintura con respecto a la foto que yo les mostré, donde los pájaros, los pastizales, el agua, la canoa, las nubes, todos forman, es una pátina que lo hace todo homogéneo. Pero es como si uno se imagina esto que es como imposible de pisar, es imposible de caminar, es todo un ambiente muy, como dije, no encuentro otra palabra, muy inestable, casi muy permanente, ¿no? Entonces el suelo es muy pantanoso. Esto está muy bien relatado en un libro que se llama El Limonero Real, que es una novela de Juan José Saer, que fue un gran escritor, que nació acá en Cerodino, que es un pueblo que está muy cerca de acá, que después vivió en París y murió no hace mucho tiempo, y que es uno de los grandes escritores argentinos. Pero en su relato de su infancia es donde cuenta todo este ambiente de humedad, de mosquitos. ¿Saben? Cuando los españoles llegaron, los indios no estaban en este lugar porque era un lugar muy inhóspito.
muy difícil para vivir. Los animales no se quieren arrimar porque hay muchos insectos, hay mucha víbora. Entonces los indios, los lugareños, vivían dentro del territorio. Cuando los españoles entraron acá no había nada, mucho barro, un río bastante traicionero en el sentido de que como no se ve el fondo, podés encallarte. Es una condición también muy inconstante que se va modificando. En Santa Fe, Ricardo Supisichi, un gran pintor de los años 60, también representa todo este paisaje de poca línea concreta, es todo como un esfumado, como un ambiente casi un poco intangible, la soledad, la canoa, que es casi el vehículo, ¿no? Sería como el caballo para nosotros, la canoa, que es el vehículo tradicional, el pescador está buscando, hay unas zonas más claras que pueden ser arena, el agua marrón. Todo esto ha sido muy bien por varios, ¿no? Esta es otra pintura de Ricardo Supisichi, que es un gran pintor, ha sido un gran pintor, pero muestra, creo yo, logra captar el carácter del lugar. Está casi, a veces incluso por la resolana, por el sol, por el calor en verano, las cosas se hacen un poco nublosas. Mi idea o mi impresión en el campo, incluso cuando viajo por la autopista de Rosario a Córdoba, uno ve las construcciones en el campo muy nítidas, muy precisas. Se recortan perfectamente, son objetos o volumetrías muy claras. Y acá es todo este trabajo que se hace sin ropa, en cuero, con el sol, la gente tiene un color adquirido en la piel, producto de estar bajo el sol. Bueno, todo este ambiente, que es el que yo he querido también llevar con el ejercicio, ver cómo los proyectos podían entrar en relación con este mundo, que obviamente, creo yo, el hecho de que las personas que trabajaron en los proyectos no sean de acá, o que la mayoría obviamente no han estado en Rosario, pienso que también eso es una condición muy positiva para el trabajo, porque he leído que dicen que el foráneo ve más que el lugareño, es decir, aquella persona que ve algo por primera vez, ve mucho más que aquel que lo mira todos los días y no lo ve. Entonces creo que esa distancia, que esas personas que han hecho este trabajo podían ver o imaginar o pensar situaciones que a lo mejor los que estamos acá ya más acostumbrados a mirarlo y a verlo, nos cuesta un poco más, quizás porque uno ya tiene más una cantidad de prejuicios. Esto es una pintura de un jesuita, de un misionero polaco que se llamó Pauque, Flavián Pauque, que estuvo casi ya en el norte del río Paraná arriba, pasando Corrientes, y él tiene una cantidad también de ilustraciones mucho más concretas del río, de estos canales, de toda la actividad militar, de los lugareños, las construcciones nuevas, cómo se fue conquistando el territorio en este lugar. Entonces, Florian Pauque hace unos dibujos que son, para mi gusto, con mucha descripción, hay cosas escritas, todo lo que ha mirado, todo lo que ha visto, los ha volcado en estas hermosuras, que parecen dibujos de un niño, lo ha hecho con tanto cariño, con tanta paciencia también diría, con tanto tiempo, hay muchos detalles de la vegetación, si uno se pone a mirar, quizás con a lo mejor no tanto conocimiento de la perspectiva, de las técnicas del dibujo, pero sí incluso con esta imagen tipo dron que ha hecho él. Bueno, tiene unos dibujos para mi gusto muy sugerentes. Todas las ciudades que están frente al agua, frente al mar, frente al río, en un momento esa relación es muy interesante para trabajar con proyectos que tengan que ver con eso. Esto es Palma de Mallorca, en la isla de Palma de Mallorca, que les voy a mostrar. El primer trabajo es una intervención de José Antonio Martínez La Peña y Elías Torres, que son dos de mis
ídolos, arquitectos que admiro y admiro, que está alrededor de la Catedral de Palma de Mallorca, que allá en la foto arriba un poco se ve el inicio de la catedral. Pero lo que les quiero mostrar en esta foto es que el agua antiguamente llegaba hasta la muralla que está ahí. Después se hizo esa autopista o esa avenida de la Circunvalación, con lo cual se alejó la relación del agua física con la ciudad. Y la muralla quedó ya con toda esta vegetación separada de la relación con el mar, que era muy directa. Entonces, el agua que antiguamente llegaba hasta la muralla y que ahora llega un poquito como si fuera un pequeño lago, toda la intervención, que es enorme, digamos, enorme en el sentido que abarca muchas decisiones a lo largo de la muralla, yo les voy a mostrar solamente una pieza, que es ese toldo que está ahí suspendido, que da sombra a una zona donde hay una serie de bancos para sentarse y para hacer un pequeño auditorio al aire libre. Pero esa pieza, que es esta, lo que hace es realmente, o por lo menos hipotéticamente, o yo creo, traer, la pieza está al mismo nivel donde supo llegar el agua. Y traer el agua como una idea de proyecto, como una hipótesis de proyecto, hasta este lugar, implica no traer agua de verdad, no traer el agua, que sería obviamente muy, muy literal, traer un poco de agua y ponerlo ahí. Pero ¿cómo representar eso? Y entonces creo que ahí es donde los proyectos entran en una situación mucho más compleja, mucho más abstracta, mucho más especulativa, porque obviamente la arquitectura es una construcción física, pero también es una edificación mental, porque si no el proyecto entra casi en un callejón sin salida. Es decir, el proyecto podría ser simplemente hacer un techo, pero hacer un techo, una cubierta, inspirada o tomada, en decir, en esta casi es una contradicción, cómo hacer un techo de agua, ¿no? Cómo hacer un techo que sea agua, pero que obviamente no, físicamente no lo sea. Por eso es que el techo tiene estos colores, celeste y amarillo, que es casi como cuando uno mira el reflejo del agua, casi a ras, que reverbera el agua con el sol y hace como unos destellos dorados. Y entonces la elección de estos colores un poco viene de ahí. También es cierto que estos colores son los colores de la bandera de la Armada de Palma de Mallorca. Es decir, que el techo quizá no lo pueda hacer yo en Rosario, porque el río no tiene ese color, porque en la Armada de Rosario no hay armada, pero digo, la bandera no tiene ese color. Entonces eso hace que este proyecto, para mí, extraordinario, porque es un proyecto intelectualmente muy ambicioso, poco pretencioso, que para mí es una gran diferencia, es decir, una arquitectura poco pretenciosa, pero muy ambiciosa, descubre una novedad. Yo cuando veo estos proyectos, y siempre me ha pasado de decir, esto no lo he visto nunca antes, es una novedad, es algo distinto. La pieza está suspendida y tiene hasta como para hacerla incluso más suave, no tiene un límite definido. Entonces estos rombos se van recortando y aparece una especie de nube, es casi un momento, es una circunstancia. Esto es un poco lo que les contaba anteriormente, de cómo suspender una pieza en el aire, que obviamente no se puede hacer, cómo se hace levitar algo, que justamente lo interesante es como existe por suerte la gravedad, hay que soportarla, hay que sostenerla, se elige un sistema pensado con unos mástiles, porque estas estructuras o estas construcciones más que caerse tienen, digamos, la posibilidad de volar, ¿no? Que el aire las pueda levantar. Entonces, en esta foto un poco trato de mostrar no el terreno específico donde está puesta la pieza, sino con el mar, el lugar conceptual desde la cual la pieza ha sido diseñada. Y bueno, estas son fotos más espectaculares, digamos, que muestran esta situación. Casi obviamente que la foto está sacada para no mostrar los sistemas de
que la sostiene. Entonces las piezas están con estos cables, y también incluso el hecho de que los recortes de rombo estén separados hace que la luz pueda pasar y hace que la pieza a su vez no sea una gran manta, sino que sean como estos pequeños píxeles que están volando en el aire. Lo mejor, creo yo, muchas veces es no lo que es la pieza en sí, esta cubierta, sino lo que la cubierta construye. La cubierta construye eso que está ahí abajo, ese ambiente, ese lugar que es intangible. Eso es lo que no se puede tocar, que es lo más difícil de construir en arquitectura, porque el mundo de lo mensurable en la arquitectura, del peso, del tamaño, de las dimensiones, es un mundo bastante concreto, pero hay un mundo abstracto, hay un mundo imaginario, hay un mundo intangible, que es donde creo yo estos proyectos llegan a ese lugar, llegan a ese punto, y es lo que a mí más me seduce, y digamos que al proyecto lo puedo contar desde este lugar, y no tanto explicándolo constructivamente cómo ha sido hecho, pero lo puedo contar casi cómo ha sido pensado o imaginado. Es muy probable que la decisión de la manera geométrica del pattern del techo venga de estas palmeras que están también en el lugar. Es decir, que casi que el proyecto empieza como a mirar cosas y dejarse contaminar de cosas, del color del mar, de la altura del mar, de decisiones geométricas que están en algún lado imperceptibles, y ahí es donde estos arquitectos logran como captar eso que uno no ve, y entonces lo ponen como en relación, bueno, y les da ese resultado final. Lo mismo para mí ocurre, por ejemplo, en Copacabana, en Río de Janeiro. La vereda diseñada por Burle Marx es justamente el mar, es cómo traer el mar y llevarlo hasta la vereda, hasta el borde de la avenida. Cómo se hace para caminar en el agua, cómo hacer para que el agua llegue hasta este lugar, sin obviamente hacer una vereda de agua o con un sendero o con algo de agua física. Esto es una abstracción de entender, porque incluso hasta la ola, la manera en que está dibujada la vereda, o proyectada, tiene que ver con las olas que están en el mar. El dibujo que hace la ola en el mar, es decir, que esa energía que tiene el mar hace como un eco que se transporta hasta la vereda. Entonces, cuando uno camina por esta vereda, tiene que saber que conceptualmente está caminando sobre el agua. Que el mar conceptualmente ha traspasado toda esta playa y ha llegado a este lugar. Son cosas fantásticas, aparte porque están hechas con una tecnología local, lo cual incluso las hace mucho más interesantes, porque ninguna de estas curvas son iguales, son todas distintas. Es una vereda que mide un montón de kilómetros, pero que es muy singular en cada aspecto. Entonces, no sé cómo se podría hacer esta vereda, diseñarla, si no se hace así. Si no se hace así, a lo mejor se hace apelando a materiales que se venden en el mercado o a algo que parezca agradable, pero no tendría esta dimensión, con lo cual no llegaría a tocar, creo yo, esta condición de obra de arte o de arquitectura que tiene este solado, ¿no? Esta pieza. Entonces, no se trata de hacer grandes cosas, se trata de hacer pequeñas cosas pero con grandeza, ¿no? Muchas veces se hacen, creo, grandes cosas que no tienen esta dimensión, que uno no puede indagar un poco más, que uno no puede como pasar la escoba, como se dice, y encontrarle algo más, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que les contaba Claro, esto no, es algo también, como digo, único, porque son diseños que no aparecen en otro lado, tienen mucho que ver con Brasil, tienen mucho que ver con el paisaje de Río de Janeiro, con lo exuberante de Río de Janeiro, con lo exuberante de su topografía, tiene este ritmo, tiene esta cosa, esta cadencia,
tiene esa cosa carioca, es como alegre, libre, extraordinario, y imperfecto, diría, cuando uno mira este dibujo. Entonces, bueno, nada, esto es lo que yo trato no es que trate, es lo que he intentado en esta charla, que sea el vehículo que vaya uniendo todos estos proyectos, que es la manera en que los proyectos han sido concebidos conceptualmente y obviamente constructivamente, porque esto no es una idea, esto es una obra construida. Y después uno lo analiza cómo ha sido construida, con una tecnología que es muy tradicional, que así como la gente acá sabe hacer una pared de ladrillo y un hormigón, ahí saben poner ese piso a la perfección, que es algo que viene de la historia del lugar, porque esta es una tecnología que traen los portugueses a Brasil, y en la arquitectura de Sisa o de Soto de Moura también se ve esto en los solados. Es decir, que acá está la historia, está el mar, porque si no sería, como digo, simplemente una vereda. Y la última visita que hicimos el año pasado, en octubre, desde el hotel, vi algo que no había visto antes, que son estos caminos que están en la arena, esos caminos de agua, que siempre tengo me rindo ante la sabiduría de la arquitectura popular, me rindo ante el sentido común, la lógica que tiene la arquitectura popular, porque justamente para llegar de esta vereda hacia el mar, hacia la playa al final, hay que pasar esta arena que está muy, muy caliente. Entonces, ¿cómo hacer un camino que permita que uno pueda ir sin quemarse los pies? Y este es un camino que está hecho con una manguera que tiene unas perforaciones, y esas perforaciones tiran un pequeño chorro de agua que construye temporariamente un camino. El material para hacer ese camino es el propio agua que está en el mar. Con una pequeña bomba se llena esa manguera, y entonces es un camino que en estas playas de Río de Janeiro, la playa se habita a la mañana, pero a la noche se desaparece todo. Entonces este camino se enrolla, esta manguera se enrolla y el camino desaparece. Es un camino que no necesita mantenimiento, que es muy económico, que es muy ecológico y que tiene mucho de sentido común, pero además, más que de sentido común, tiene mucho de estar en sintonía con el lugar, de estar uno mismo, el que lo ha pensado, en sintonía con el lugar. ¿Cómo se puede hacer esto de una manera así? Porque yo hablo por mí, pero digo, si uno piensa en este camino, se te viene la idea de hacer un deck de madera o una pasarela, que primero o después no la podrías retirar, que seguro que después con el sol las maderas se van levantando y pueden ser peligrosas porque tienen clavos o tornillos. Bueno, en fin, un montón de inconvenientes. Sin embargo, ese camino de agua es el que resuelve casi, acá está como lo sagrado y lo profano, ¿no es cierto?, entre la vereda de Burle Marx y este camino. Y después, claro, es una pieza, es una escultura, ¿no? Es como algo que está puesto ahí que tiene formas distintas, que es para ir y venir, en fin. Son de estas, hasta el techo ese que está ahí en la playa también, hecho con 4 cosas. Me gusta ese punto no es que me guste, digo, me parece interesante poder observar y aprender de esas cosas que están hechas sin una finalidad estética. Nosotros los arquitectos creo que en definitiva somos todos formalistas, pero esto está hecho desde otro lugar. Y obviamente por eso da este resultado tan inesperado y tan maravilloso, que a uno lo sorprende cuando lo ve, ¿no es cierto? Ahí está. Así que bueno, ¿cómo hacer un camino con una manguera? Podría ser el título de un artículo, ¿no? Y este es otro camino, otro río. Son los desagües del Seix Pompei de Lina Bobardi. Es una obra extraordinaria. Y este año que la visitamos, yo no me he dado cuenta que estas canaletas abiertas, donde desaguan todas las cubiertas, son un río también. Son un río porque están hechos con canto rodado. El canto rodado es una piedra que justamente se hace
tiene esa forma porque el agua la hace rodar y en ese rodar van quedando redondeadas, ¿no es cierto? Entonces, también creo que el material que está escogido para recubrir esta canaleta tiene que ver con esa condición, de que es un desagüe y que por ahí va a pasar agua. Incluso casi al costado, si uno la mira un poco, puede ya imaginarse como un río mucho más grande y le va creciendo una vegetación. Entiendo un poco la idea de la elección de los materiales, no como algo ajeno, obviamente, a esa concepción previa. Es decir, el proyecto tiene un momento previo conceptual, que para mí, si no tiene eso, si no lo tiene, es muy difícil llegar, porque si no es simplemente una solución a resolver un problema. Y esto no solamente resuelve el problema, que obviamente lo tiene que resolver, porque si no todo lo que yo digo no tendría sentido, pero no es solo eso, trasciende eso. Esto no es solamente una canaleta para desaguar, porque cuando no desagua es un río seco que está esperando que se llene de agua, y cuando se llena de agua, que yo no la he visto, pero me imagino que uno vería estos cantos rodados rodar por esta canaleta. Un gran edificio de Lina Bo Bardi en muchos aspectos y además porque es una obra pública con una dimensión social, es un centro comunitario donde hay talleres, bueno, es un edificio para hablar de miles de detalles. En este caso solamente quería mostrarles esta pequeña canaleta que confieso que he ido otras veces y nunca la había visto, como este año, ¿no? Se ve que estaba más atento. Y otro gran río extraordinario, es el que diseñaron Carme Pinós y Enrique Miralles en Igualada. Este es el cementerio público de Igualada, el dibujo, un escalón en 100, donde es la planta, la cubierta de este cementerio. El cementerio está en una zona en un desierto. Igualada es una ciudad que está a 100 kilómetros, ya yendo hacia Lérida, entrándose a la zona de Cataluña, que es una zona muy seca, de una tierra muy seca, casi como un desierto, una especie de desierto, y en las afueras del pueblo de Igualada se hace esta ampliación para el cementerio municipal. El terreno en sí, escogido para el cementerio, no tiene ningún atributo, entonces es casi diría un desecho, es un lugar que no sirve para otra cosa, entonces han dicho, bueno, ponemos el cementerio ahí porque para otra cosa no sirve. Entonces, ¿cómo hacer para elevar esa calidad de este lugar que no la tenía? ¿Y dónde está inspirado este cementerio para dotarlo al lugar de otra calidad, ¿no? Esta es la zona y hay mucho muro de contención porque también acá todo se deteriora. Es un lugar que no sirve para nada, en realidad, para construir. Por eso acá se ha escogido para hacer este proyecto, que fue un concurso. En el año 85, Carmen y Enrique tenían 30 años en ese momento, que ganan este concurso. Ahora, cuando uno mira el proyecto, son los dibujos del concurso. ¿Qué es el cementerio? Este cementerio son unos barcos, y son unos barcos que están llenos de gente, y la gente en el mar se entierra tirando los cajones por la borda. Así es como se entierran a los marineros en alta mar. Entonces, siendo estos arquitectos de Barcelona y teniendo una relación tan fuerte con el Mediterráneo, es indudable que esta pieza viene de esa historia, que viene en la manera en que cómo hacer un cementerio en el agua. Pero claro, pero acá no hay agua. Sin embargo, esos durmientes que están ahí que también tiene canto rodado, justamente igual que Lina Bo Bardi, esos durmientes, si uno los mira, son cajones que vienen flotando en el agua. Y son tan cajones de verdad que al final esas lápidas que están ahí son cajones de verdad. Es decir, que ahí hay también enterrada gente. No solo es una alusión, no solo es una metáfora, sino que también eso es lo que da la pauta
de que estas cosas que vienen, y fíjate cómo están puestas, digamos, están puestas de una manera que uno puede ver cómo vienen flotando y puede ver cómo es la correntada que viene en este río que está ahí en Igualada. Y también estas son de estas obras que uno dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué maravilla, qué es todo esto? ¿No? ¿De qué mundo fantástico viene todo esto? Y lo que más maravilla es que también justamente la función, el programa que le da sentido al proyecto, no es no es la resolución solamente de ese programa, porque en el programa no está la arquitectura, está en la interpretación que uno hace del programa. En el terreno tampoco, está en la interpretación que uno hace de ese lugar. Entonces, interpretando este programa, interpretando este lugar, aparece, obviamente, grandes arquitectos, arquitectas, que tienen una capacidad de dejarse llevar y de estar ellos, creo yo, así como Lina Bobardi o como Burle Marx, totalmente embebidos en esta cultura, porque si uno no vive frente al Mediterráneo, si uno no ha leído libros, quizás, o ver películas de cómo se tiran estos cajones por la borda, es muy difícil que uno, creo yo, llegue a esta elucubración, ¿no es cierto? Son fotos más recientes, pero allá ven los barcos. Son unos barcos que están tomados realmente de la geometría de los barcos y que vienen navegando, están navegando inmóviles. Es casi una abstracción. Bueno, es una interpretación de algo, no es hacer barcos de madera ni poner un chorro de agua de verdad, porque eso sería arruinar todo. Es como uno interpreta, lo manipula y casi esa idea va desapareciendo y aparece otro proyecto, porque si no es como la metáfora directa, tiene poco recorrido también. Esto es ahí es donde está la especulación teórica, intelectual, filosófica, si se quiere también la palabra, de dónde se hacen también estos proyectos. Y yo creo que eso es lo más difícil de conseguir en la arquitectura, conseguir entrar por esa ventana de lo intangible, de lo invisible, de lo inconmensurable. Porque lo mensurable está más al alcance de todos, pero lo inconmensurable está al alcance de algunos que logran, creo yo, como en un estado de ensoñación, y no lo digo como algo que solo algunos lo pueden hacer, es simplemente que el proyecto, todos los proyectos tienen una cantidad de demandas que no son solo las concretas, sino también son las abstractas. Y ni una y otra son tan importantes, tanto uno como otra, ¿no es cierto? Entonces no es que hay algo que sea más importante que lo otro, porque esto pueden ser buenas ideas, pero después pueden terminar, quizás no terminen en una buena resolución, pero estas son buenas ideas, buenas resoluciones, buen desarrollo de esa idea, buena relación con el terreno, buena relación con la cuestión constructiva. Es decir, que completa toda esa lista de requerimientos que un trabajo tiene, que un proyecto, una obra de arquitectura necesita atender. Y entonces cuando uno atiende todas esas demandas que vienen de estos dos mundos, del mundo del abstracto y del mundo de lo concreto, de la teoría y de la práctica, esos son los dos mundos que yo creo que hay proyectos que logran conciliar. La pieza va como desarmándose, va como cayendo también en este desierto, como que el terreno es tan inestable que también la hace vibrar a la pieza, ¿no? Estas son fotos ya más recientes, donde ya el cementerio está cada vez más lindo, ya más ocupado, con más plantas, casi como ya cada vez se va fundiendo más en el lugar. Estos barcos ahí, casi en una película de barcos que están navegando sobre la arena, ¿no? Ahí están los barcos y tiene mucho también de toda la tecnología de muros de contención que se ven en la autopista, todas estas piezas de hormigón que uno ve también en los taludes de la autopista. Hay todo un trabajo ahí como de reelaboración de muros de contención, diferentes tecnologías de muros de contención. Solamente te digo, o les digo, hacer un muro de contención ya es un gran tema, ¿no? Ya es un gran tema si uno logra entrarle no solo en las cuestiones técnicas y constructivas, sino también, porque claro,
la muerte es una interrupción también, es una interrupción de la vida. Todo en el cementerio está interrumpido, todo está en un momento que ha quedado casi como abandonado. No tengo acá para mostrar, porque ya es parte de otro tema, que serían toda la baranda, la puerta, el portón de entrada al cementerio, que es como es un portón de hormigón, pero en el cual solo se ha hecho la armadura y ha faltado el colado. Es como que todo ha quedado interrumpido. Parece que hay algo que todavía falta, como es la muerte. Pero lo que a mí me interesa en esta charla, vincular estos proyectos con esta idea de este río de muertos que está en el cementerio de Igualada. En Barcelona, esta es una pileta pública que está en la playa, en la Barceloneta, que es también una obra de Elías Torres y Martínez Lapeña, de estos arquitectos que comenté al comienzo. Es un natatorio municipal que está frente al mar también. Es decir, que evidente que la presencia del Mediterráneo, sea o en la imaginación, en el recuerdo, o físicamente, está siempre, o mucho, muy, muy presente. También ha estado en Gaudí, en Jujol, en todo el modernismo catalán, y estos son arquitectos de ahí. Entonces, toda la arquitectura también está influenciada, o yo diría, tocada por todo ese pasado, ¿no? Por eso son obras que están muy bien ancladas en el lugar, ¿no? Ancladas culturalmente, ancladas con la historia. Y este es un natatorio que es una pileta que tiene una cantidad de metros que se le ha exigido, tiene esta ventana que mira al Mediterráneo. Obviamente que se nada mirando al Mediterráneo, es decir, que uno puede pensar que el agua de afuera es el mismo agua física que uno está nadando en este momento. La pileta está elevada un piso para que la gente pueda pasar en la playa, o para borrar la playa y realmente tener esta relación directa entre el interior y el exterior, con esta gran ventana, porque por debajo pasa la gente caminando, está la gente tomando sol, etcétera, etcétera. Pero al estar elevada, la pileta logra esta relación directa, sin obstáculo, con el mar. Y claro, uno mira y el interior está recubierto por una mampostería esmaltada, color celeste, con la junta blanca, lo cual evidentemente hace que ya el agua ha llenado todo este receptáculo. Ha llenado tanto que las cabreadas de la cubierta, que son de madera laminada, y son de madera por un lado porque es el mejor material para el vapor del agua y que no se oxide ni estas historias, pero cuando uno lo mira, dice, claro, esto es como la panza de un barco, es decir, que acá arriba está pasando un barco y yo estoy debajo del agua de esa panza de barco. Hay un barco que está pasando, hay agua de verdad, hay agua que está reflejada en esas paredes, y hay unos lucernarios, como ven en la cubierta, dispuestos de una manera muy aleatoria, igual que en el techo aquel que mostré en Palma de Mallorca. El reflejo, cuando uno está debajo del agua y mira hacia arriba, esos puntos de sol que van penetrando, hace que, evidentemente, cuando me dijeron, ¿esto qué es? Un barco, claro, un barco. Entonces uno entra. No digo que la gente lo pueda percibir, pero es conceptualmente por dónde se ha desarrollado este proyecto, que tiene otra gran virtud para mí, tiene muchas, pero simplemente me refiero a esta, pero tiene una gran virtud que por fuera es un edificio de hormigón, porque el hormigón es un material que se adapta muy bien al agua, a la sal del agua y a la intemperie de estar con el viento frente al mar. Pero cuando uno entra, te sorprende, porque es un edificio de hormigón, pero por dentro es otra cosa. Y esto que aparentemente podría estar mal, está bien, porque hay una sorpresa. Nunca imaginé que esto por dentro podía ser de esta manera. Y después, como siempre, el proyecto cumple con un montón de requisitos, una cantidad de gente que se pueda sentar para mirar, vestuarios, hay un bar, la administración, sala de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la arquitectura del edificio está en otro lado. Está en la interpretación del carácter, de la atmósfera que tiene ese programa,
¿Qué hace que una piscina no sea igual que un gimnasio? ¿Qué hace que una piscina no sea igual que un salón de fiesta? ¿Cuál es el espacio marino o de agua o de pecera o de, no sé, a dónde te lleva, cómo te sumerjo, cómo te meto la cabeza dentro del agua sin hacerlo, ¿no? Obviamente. Y Elías Torres en algún momento me hizo una relación, que es una foto que puse ahora, a este edificio de Josep María, de Domènech i Montaner, que es un gran arquitecto también, que ha sido un arquitecto del modernismo. Este es el restaurante del Hotel España, en Barcelona, en Ramblas. Y claro, evidentemente también este salón comedor tiene mucho de esa piscina, porque es una gran pecera donde hay agua pintada, hay agua dibujada, hay un lucernario, se ve arriba como que uno puede estar en un ambiente marino o de peces, de sirena. Entonces este mundo del modernismo, este mundo catalán, a veces digo de la filigrana, de los detalles, de esta cosa artesanal, de mucha decoración, no esta arquitectura tan seca, sino que, porque esto está en un lugar incluso en el medio de un edificio, en el medio de una manzana, pero ¿cómo hacer para atraer el Mediterráneo? ¿Cómo hacer para atraer la relación que Barcelona tiene con el mar, justamente esta ciudad? ¿Cómo hacer para traer ese mundo dentro de esta sala, ¿no? Y cuando uno llega a esta sala, te sentí, y comer, te digo ahí, que te da una sensación de estar, no sé, de estar abajo del agua, de estar en un ambiente totalmente diferente, porque ha construido toda esa atmósfera que, bueno, son lugares inolvidables. Todos estos proyectos que he mostrado son inolvidables cuando uno va, son cosas novedosas, que uno no por lo novedoso, sino por lo inesperado que tienen, ¿no? Al final estamos ahí en Barcelona, al final de la diagonal, se construyó, bueno, todas estas piezas que están acá, la célula fotovoltaica también, que son de Elías Torres La Peña. Bueno, hay un montón de proyectos en este lugar, pero yo me voy a referir al triángulo de Herzog y de Merón, que es el Fórum de Barcelona. Este es un edificio que estaba asignado a Enric Miralles, que después Enric se enfermó y falleció, y el proyecto fue encargado a los suizos, a Herzog y de Merón. Cuando uno lo ve también, para mí un gran proyecto, azul con estos vidrios que uno no entiende a primera vista qué significan todos estos tajos, o qué son estos espejos que están cayendo de la cubierta, ¿no? Que tiene que ver esta pieza azul, este triángulo azul, que era el lugar con esto, ¿no? Pero claro, cuando uno lo ve, tiene una cubierta de agua. Entonces, todo el edificio es una masa de agua, porque los vidrios estos que están a los costados, es el agua que está derramando de la cubierta. Siempre digo, no cae agua de verdad, cae un agua imaginaria, cae un agua como narrada o representada. Entonces, todo esto que está lleno de agua, que evidentemente está llena del agua que está en el mar, es el agua que está ahí. Tiene muchos detalles extraordinarios. Uno es esa pieza de madera que está en el agua, que no está flotando, pero que conceptualmente está flotando, que es como uno llega a la cubierta. Uno llega a la cubierta a través de una escalera que no es de madera, pero en el último tramo se hace de madera y aparece en esa pieza que es una barca, en el cual uno se sienta en un banco que tiene alrededor y uno está ahí reposado y te das cuenta realmente que estás en un barco o estás en una canoa o estás en una nave que está navegando y estás rodeado de agua y estás mirando el Mediterráneo. Es como traer el mar. ¿Cómo traer el mar hasta este lugar? Obviamente con la imaginación y con la arquitectura, porque si no, no se podría traer. Y después, la pieza también está perforada para que la luz pase a través de eso y ilumine la planta baja. Estos son los vidrios que un poco van chorros de agua que van cayendo,
Y estos son los patios por donde el reflejo del agua también. Es lo mismo que uno mira cuando mira hacia arriba en el mar. Tiene todo un trabajo, una filigrana de acero inoxidable. Bueno, son unos cuadrados que están girados, con lo cual hacen todas unas geometrías especulares. Así que cuando uno camina por debajo, a veces mucha gente no sabe que arriba el edificio tiene agua. Pero después, por supuesto, el edificio tiene auditorios, es un edificio enorme, tiene un montón de programas, de talleres, etcétera, etcétera, que también están maravillosamente bien resueltos. Yo simplemente en esta charla, porque es lo que me interesa hoy, les hablo de toda esta faceta del proyecto, ¿no? Pasa el agua por adentro, hay unos vidrios azules, es como una pecera, es como un acuario. Y hay veces que hay edificios que son más directos. Este es un tanque de agua. Este es un tanque de agua que era el tanque original que se construyó en Barcelona para alimentar de agua a todos los animales del zoológico. Entonces, es una estructura de mampostería que sostiene en la parte superior el tanque de agua. Es un tanque de agua, no tiene otra función que un tanque de agua. Pero, ante la falta de espacio, este edificio que es municipal fue donado a la Universidad Pompeu Fabra, y la Universidad Pompeu Fabra colocó en la estructura, debajo del tanque de agua, una biblioteca. Y es un proyecto hecho por Luis Clotet, que es otro gran arquitecto catalán, de cómo instalar debajo de esta infraestructura una biblioteca, con un consabido inconveniente, que es cómo poner algo tan preciado como una biblioteca llena de libros y de cosas de valor debajo de algo tan peligroso como es un tanque de agua, que todos sabemos que hay perforaciones, puede haber filtraciones, casi debajo de una bomba, ¿no? Este es el edificio original, está todo remodelado, toda esta zona, los cuarteles de la caballería, pero este es el edificio original, que parece un edificio, digamos, tiene ventanas y todo esto, pero que abajo no había nada, es solo la estructura que sostiene el tanque. Y ahora les muestro el tanque. Estas son debajo tiene la mitad de este dibujo, muestra la estructura de la mampostería, y arriba se ve, en el corte acá abajo, se ve el tanque de agua con la estructura. No tiene otra cosa más que eso. Y tiene una apariencia de un edificio que abajo no tenía nada, que estaba totalmente vacío. Entonces Luis Clotet, les muestro brevemente así, instala esta biblioteca que es debajo de esto, pero le hace una cosa fantástica, y es, como ya el zoológico no lo usa más, le reduce la cantidad de agua, le hace una nueva losa y deja una sala entre la base del tanque para poder entrar y poder ver si hay filtraciones, como una zona segura, hay una zona que se utiliza para despegar el tanque de la biblioteca. Pero esos tres piezas que están ahí en el centro, que son unos triángulos, unos conos invertidos, hacen que uno, estando en la biblioteca, pueda ver la presencia del agua, porque la luz y el reflejo de la luz es a través del agua, y entonces cuando uno está debajo, la foto no es muy convincente, pero puede ver el agua que está en la parte superior. Es decir, que estando en la biblioteca, uno siente que está debajo de una cubierta de agua. Y todo este trabajo hecho, que si uno se pone a pensar sería realmente quizás innecesario, desde el punto de vista práctico, funcional, hacen que el edificio todavía mantenga su condición original, o su condición de tanque, y cómo el agua, que es ese material que está ahí arriba, pueda formar parte del ambiente de esta biblioteca. Es una biblioteca también única, porque obviamente este espacio que no fue pensado como una biblioteca, el espacio remanente que no servía para nada, hoy, ir acá es fantástico, ¿no? Y es todo extrañísimo, porque uno no haría así una biblioteca que tiene 3 metros de ancho y, qué sé yo, y 20 metros de alto. Está todo bien, es pura estructura, es puro material, pero
y el agua que va entrando con esos haz de luz que también reverbera, es decir, que la luz que entra a la biblioteca, la luz, tiene un movimiento, ¿no? ¿Viste? El agua la mueve un poco, ¿no? Es decir, tiene algo tan acá, tan romano, parece el Museo de Mérida de Moneo en algún punto, y arriba tiene esto, ¿no? Entonces, es una estructura, y esto que no servía, muchas veces incluso se habla de estos lugares de la arquitectura que no tienen programa. Por ejemplo, la planta baja del Museo del MASPI de San Pablo de Lina Bobardi, porque el programa está arriba del museo, pero lo que el museo construye, que es ese espacio ahí abajo, que es ese espacio público, un poco lo mismo que pasa acá. Bueno, a ver, voy a mirar porque... bueno, esto es lo que se ve. Por ese triángulo se entra a esta sala que lamentablemente tengo que buscar donde tengo las fotos para mostrarles. Y este es un proyecto mucho más conocido, obviamente, que son las piscinas de Matosinhos de Álvaro Siza, pero es un proyecto que tiene que ver casi al contrario de lo que comenté antes, cómo el programa, el uso del programa hace el proyecto, porque el vestuario, en este caso, de estas piscinas, el vestuario es el hall de entrada del edificio. Uno entra al edificio a través del vestuario, uno entra al edificio a través de esta promenade que hace entre el mundo seco, entra, se cambia y sale al mundo de la piscina ya para bañarse. Y uno vuelve del mundo de la piscina mojado, húmedo, se baña, se cambia, se seca y sale al mundo de la ciudad. Todo eso que está ahí arriba es este laberinto de habitaciones que van haciendo este traspaso entre el mundo de lo seco y el mundo de lo mojado. Los vestuarios están camuflados, pero no desaparecidos debajo, no están como borrados, sino están camuflados para que se mimeticen con la zona verde que hay, los canteros verdes, y las piletas están camufladas contra el agua. Es decir que estas dos operaciones de los vestuarios que están un poco hechos con cobre, porque el cobre también se pone verde para que se asemeje a este verde que está acá real del cantero, pero también no le pone verde césped a la cubierta, no pone una cubierta verde, pone una cubierta que no deja de ser una cubierta y uno no se confunde pensando que es una cubierta y debajo hay un vestuario. Acá hay un vestuario que está puesto de tal manera que no bloquee la vista del mar, pero es un edificio que tiene un techo por el cual no se puede caminar. Y la pileta, que es una pileta que se llena con la fuerza del mar. Entonces, están estos dos momentos, y estos dos momentos del programa, entre el vestuario y la pileta, y entre el vestuario y la pileta ya entra a jugar todo este terreno de piedras y del mar y del agua. Uno entra así como casi, ya digo, como este laberinto que va pasando por estos lugares, todo hecho maravillosamente bien. Y bueno, perdón por el dibujo, pero los vestuarios en sí también son estas piezas que están colgadas, unas piezas de madera. Los portugueses saben mucho de madera por toda la arquitectura naval que han tenido, entonces el tema de la madera, las carpinterías, todo eso es un mundo muy, muy interesante, es una tecnología que la maneja muy bien, pero como es un vestuario también las piezas están suspendidas, están colgadas para que esto se pueda lavar todos los días, que no se deteriore. Sí, son como mundos que están todos conviviendo, el mundo del sentido común, de la lógica constructiva y el mundo de lo fantástico, no son como casilleros distintos. Es siempre el mismo casillero donde el arquitecto deambula de un lado al otro y lo va cargando al proyecto de decisiones que tienen que ver mucho con el sentido común, con la lógica, pero también tienen mucho que ver con lo fantástico. Y el vestuario, que son estas piezas que a mí me han recordado siempre como un estud de caballos, le falta ahí que aparezcan las cabezas de los caballos. Es una pieza fantástica, negra, supongo de los años que le pasan aceite, no sé con qué la pintan, y después abajo le pasa todo este piso que tiene dos canaletas, que es donde también escurre el agua de los pisos. Casi también, ¿no? Es un vestuario, es decir, que siempre me voy a acordar de este vestuario y me voy a olvidar de los miles que he pasado. Bueno. Y la pileta, que es esta,
es también este mundo de lo abstracto y lo concreto. La pileta, si bien, viste, es ese momento en que no no se lleva en contra con lo que hay, pero tampoco se mimetiza, está en un punto ahí de una relación extraordinaria, ¿no? Como crea todo un mundo entre lo artificial, que se ve evidentemente que es lo artificial, y lo natural. Y lo artificial que no trata de imitar lo natural, pero se pone en esa misma relación. Es una pileta que, ya digo, se llena con la marea del mar, entonces uno se baña con el agua del mar, pero estando en este lugar más seguro, más protegido. Las piletas de los chicos, que es eso que se ve más a la izquierda, que es casi lo que se rellena ahí contra las piedras, es fantástico. Y son proyectos que en este tipo de situaciones y en este tipo de programas tienen que ver con la actividad o, como dije, la atmósfera o el carácter que estas intervenciones tienen. Están las piedras naturales, las piedras artificiales, que son estas piezas de hormigón, estos diques, ¿no?, que van conteniendo el agua del mar. Todo es pura poesía. Y bueno, se hizo también otro gran arquitecto que era muy joven cuando hizo este proyecto, el Matosinhos, que es en las afueras de Porto, donde él tiene su estudio, acá muy cerca de este lugar. Esta foto creo que es casi no sé, la que cuenta un poco estas acciones, que no son ni todo natural ni todo artificial, no sé. Siempre le encuentro como este punto intermedio bastante complejo de conseguir. Y entre esto del sentido común y todo esto, les muestro acá y quizás porque estábamos en Portugal y ahora vengo a Brasil, esta es una pileta de Angelo Gucci, es una piscina privada realmente, en un terreno en las afueras de San Pablo, donde el programa es una pileta con una casa para un cuidador, un lugar de fin de semana, en un terreno en un barrio donde lo máximo que se pueden construir son 6 metros, que es lo que se ve ahí arriba. Y entonces Angelo Gucci hace algo que para mí también es de mucho sentido común, de mucha lógica, pero de mucha astucia, y es, en vez de poner la pileta donde, entre comillas, debería ir, que es acá en la tierra, abajo, la pone a la cota máxima. La pone a la cota máxima, con lo cual hace que la pileta, obviamente, siempre esté en contacto con el sol y nunca esté encerrada ahí debajo. Entonces esto altera el proyecto, altera la interpretación que él hace del terreno, altera la interpretación que él hace de la pileta. La pieza no está suspendida, pero tiene también una cosa, obviamente, que tiene que ver con la historia de San Pablo, que tiene que ver con la arquitectura de San Pablo, que es este equilibrio de fuerza en la estructura. Entonces el peso de la pileta está contrarrestado con el peso de la casa que está del otro lado, y vuelve a poner en equilibrio toda esta estructura y esa fascinación que tienen los brasileros por poner 2 columnas y suspender los pesos y trabajar con todo eso. Es un gran proyecto de Angelo Gucci que en el barrio termina en esto, ¿no? Es como nadar acá no es lo mismo que nadar allá abajo. El solado que ven acá también tiene la misma tecnología que el que vimos en lo de Burle Marx. Y las barandas, también ustedes las pueden encontrar, algunos detalles en algunas obras de Méndez de Rocha. Pero no por una cuestión de copiar, sino que todo eso hace que el proyecto, uno diga, el proyecto está en Brasil, el proyecto está ahí. Hay muchas señales que me da el proyecto que me lo hace ver ahí en Brasil, ¿no? Una gran obra de Angelo. Bueno, esta es una de las fotos más lindas que se pueden mostrar, porque es casi nadar arriba de la jungla en ese lugar. Y también la pileta tiene este costado chanfleado, que es para dejar entrar la luz en la planta baja y para que esto no cree, esta nueva cubierta, un lugar tan oscuro en la parte inferior. Otra pileta que me llamó la atención mucho es esta que está en la casa de Barragán, la casa de Girardi de Barragán en México. Es una casa que uno entra acá a la derecha, de esos portones,
una casa bastante, como toda la gran obra de Barragán, muy imperceptible desde la calle, una casa que solo los que saben un poco de arquitectura se dan cuenta, pero si no es una casa que, te diría, pasa prácticamente desapercibida. Y tiene un patio al medio de la casa, pero uno pasa por este corredor, acá abajo, al lado del patio, pero no lo ve al patio. Hay una entrada de luz del patio que van iluminando esas rajas verticales, pero no se puede ver, porque eso tiene un vidrio color caramelo que impide que uno vea el patio. Entonces uno llega, te hace ir a lo peor del terreno, que es al final del terreno, y cuando uno llega al terreno está el mejor lugar de la casa, y cuando se da vuelta ve ese patio, el patio que uno pasó pero que no vio. Pero al final del terreno aparece el comedor, y la pileta está adentro del comedor de la casa, adentro del living de la casa, que también es como, no sé, es raro que unir estas dos funciones, como el comedor o el living y la piscina, ¿no? En general la piscina está puesta o en la terraza, como vimos, o en un patio. Acá está adentro, pero claro, la pileta es tan extraordinaria que es ya no se sabe qué es como un espejo de agua, es una escultura, es un telón que activa el fondo del terreno y le da vida a la luz que entra del patio, bueno, la luz que entra de arriba, el agua celeste, la pared azul, esta columna roja, toda esta abstracción de Barragán, este extraordinario mundo de Barragán que es lo local, la cultura local y este mundo de la abstracción, y vincular estos dos mundos, estos dos universos, dan estas piezas que son como muy mexicanas, como muy locales, pero también muy universales al mismo tiempo, muy internacionales. Después la luz, como todo lo que hemos visto hasta ahora, hace su juego, va entrando, va inesperadamente haciendo cosas, pero no se aprecia realmente. Yo había visto esta foto en los libros, pero cuando uno va al lugar, ahí como llegás, obviamente también todo está cargado por una atmósfera de silencio, de algo sagrado. Es como llegás a un lugar, te diría japonés si se quiere, ¿no? Como esta cosa muy silenciosa, totalmente alejada de la calle, totalmente alejada de lo mundano, o sea, en otro mundo, construir como un universo dentro de una casa. Entonces, la casa también tiene el living, comedor, el patio, los dormitorios, la cocina, tiene todo, el garage, tiene todo, pero también tiene todo este otro mundo que lo pone a todo en relación. Entonces, yo lo que digo es, no se trata solamente de saber poner dónde van los baños, dónde van los dormitorios, y eso, bueno, uno lo aprende, pero ¿cómo hace para aprender esto? ¿Cómo hace para abrir esta puerta que es más difícil de llegar, ¿no? Es como un escalón más abajo todavía. ¿Cómo hace uno para sumergirse más en este mundo sin descuidar el otro, por supuesto, ¿no? Y el año pasado estaba en Barcelona y coincidí con mi hermano Marco Rampula, que estuvimos ahí en Barcelona, y Marco había trabajado en este proyecto de Álvaro Siza, hizo toda la documentación, incluso comenzó la dirección de la obra, y bueno, después él volvió a Argentina y al final nunca lo había visto terminado el proyecto, y el año pasado que coincidimos tuve la suerte de haber ido con él a ver este proyecto, que yo conocía, digamos, por planos, pero no lo conocía personalmente. Una pileta pública que, bueno, así como también la de perdónenme, la de Elías Torres La Peña, son proyectos públicos. Hay una piscina cubierta, tiene una parte al exterior, que es esta que está acá, y un gimnasio. Esto que se ve acá, este techo que se ve acá, es como un brazo que hace, que cubre, que lo protege al edificio del exterior, porque en el exterior pasa la autopista, entonces hay mucho ruido, lugares medio raros para la pileta. Entonces sí se le hace como que ya lo van a ver,
y hace como este brazo. Bueno, eso parte del edificio. El agua que sale de adentro del recinto hace como un charco, casi como un edificio como una piscina, perdón, que se desborda y no tiene contención. Y el interior es esto. Y el interior, en el programa original, tiene dos piletas. Una pileta que es para nadar, que es la que ven allá, y una pileta recreativa. Pero lo que hace Sisa es funde estos dos programas en una sola pileta. Es una sola mancha de agua que tiene por un lado los andariveles para nadar y lo otro para... y la pileta es esto, claro, es un ámbito lleno de agujeros que también, igual que en lo otro, llena todo hace una atmósfera extraordinaria de reflejos, de luces que se van corriendo, el agua. Es un lugar también, cuando uno llega, es como el Panteón de Roma, es como nadar debajo del Panteón de Roma, es algo extraordinario. La luz se multiplica, es muy fotogénico todo, porque depende cómo da el sol. También, esta idea de los reflejos que yo he visto en varios de estos proyectos en la cubierta, este es como un tema recurrente en este tipo de lugares, ¿no? La luz, el reflejo de la luz y el reflejo de la luz sobre el agua hace que se tiña todo el ámbito de un celeste agua. Es decir, que si bien el lugar es blanco, el agua y el reflejo de la luz en el agua es el que le da este color. Y acá a la izquierda hay como una ventana, como una compuerta, por donde, como un charco, como el agua esta se desparrama al exterior y aparece la parte que está, la pileta que está afuera. Y estas son las cosas que yo en su momento comenté, que es cómo se ve este mundo submarino, ¿no? Cómo se ven estos reflejos, cómo se ven estos colores, cómo se ven estas geometrías, o este mundo de lo que está debajo del agua. Un proyecto que, por ejemplo, ya mucho más pequeño, directamente, que son estos vasos de Alvaralto. ¿Sí? ¿De dónde vienen estos vasos? ¿De dónde vienen estos contenedores de líquido? ¿De dónde vienen estos contenedores de líquido de Alvaralto, que son maravillosos y que hoy se venden en todos los museos, y que no solo contienen agua, ya son otra cosa, y cuando uno los toca y los agarra, y la mano, y la forma, en fin, todo. Es una maqueta de una piscina en sí misma, es casi un charco de agua, como que el agua, se ha puesto el agua en un momento en que esto todavía no estaba seco y lo ha deformado, hasta que después el vidrio se hizo rígido, ¿no? Pero claro, cuando uno mira a Finlandia y los lagos de Finlandia, es muy probable que estas piezas estén inspiradas en este paisaje, en este territorio, que es lo que él ha visto, ha mirado, ha observado, y lo que tiene frente de su experiencia, como dije al comienzo, de su experiencia directa con el territorio. Y la experiencia directa con el territorio, no solo, bueno, volvemos a Río de Janeiro. Cuando vos tenés por ejemplo, esta topografía tan exuberante, todo este paisaje, este es un dibujo de Oscar Niemeyer. Esto es lo que ve Oscar Niemeyer, o lo que veía Oscar Niemeyer desde su oficina en Copacabana. Se dibuja él mirando a través de la ventana esta topografía. Y esta topografía, que son estas montañas que dibuja también de esta manera tan sensual, y después se convierten en estos edificios. Entonces, este edificio viene, o esta arquitectura viene, de esa observación, de esa interpretación, de esa representación de algo que ha estado siempre presente frente de él. Dicen que Le Corbusier le dijo, pero vos tenías todo enfrente a tus ojos, como diciendo, al final no hiciste nada. Pero esa frase, vos tenías todo, como decían, los tenías todo servido, hay que verlo también a eso, porque muchos lo tienen frente a los ojos y no lo ven. Pero, por supuesto, estamos hablando acá de un extraordinario arquitecto como Niemeyer, ¿no? Pero haber hecho esas traslaciones entre una observación, una topografía, una figura femenina, una cubierta, esto también es algo único. En el mundo uno no ve esta arquitectura, solo él ha podido hacer esto. Entonces ahí es donde, claro, estamos hablando acá de grandes cosas, de grandes arquitectos, de grandes proyectos, ¿no? Y en las afueras de Barcelona está el Monte Montserrat.
Y nadie duda de la influencia que todo esto ha tenido en Gaudí. Es decir, nadie duda de que toda la arquitectura de Gaudí y sus formas están inspiradas en este monte, famoso Monte Montserrat. Entonces, es indudable que el lugar donde uno vive, el lugar que uno habita, la experiencia que uno tiene, bueno, hace que esto de alguna manera o uno pueda trasladarlo a su arquitectura. Termino con esto, que es una invitación que tuve hace un par de años para una exposición en la Graham Foundation de Chicago, que se llamó Espacios sin drama, o La superficie es una ilusión, pero es profunda. Espacios sin drama, había que fabricar unas escenografías. Entonces, para mí, el espacio mío sin drama, o con drama, es este. Esta es la Pampa, alrededor de donde yo vivo, donde yo nací, y esto lo quiero poner otra vez. Pensemos en aquella casa que mostré al comienzo en la isla. Qué diferente que es aquella casa de palitos y de cositas contra esta arquitectura de ruina romana, abandonada, concreta, precisa en el campo, ¿no? Y ese horizonte lejano, ¿no? Que, como dijo Darwin, Darwin dice que el hombre en la Pampa, el habitante de la Pampa, siempre está al centro de una circunferencia de 13 metros, de 13 kilómetros, el que tiene radio de 13 kilómetros. Entonces, ese horizonte está a 13 kilómetros, es lo que yo veo desde acá. Y si yo quiero caminar a ese horizonte, nunca voy a llegar, porque siempre voy a estar en el centro de esa circunferencia, y eso se va a ir corriendo. Es decir, que aquel horizonte es una ilusión que no tiene perspectiva, pero sí tiene mucha profundidad. Y la profundidad está lograda por la superposición que hay de cosas, porque esta casa obviamente está delante de aquel monte, y aquel monte está delante de otro que está más pequeño, y las cosas van desapareciendo, el molino, a medida que la curvatura los va haciendo desaparecer. Teatrinos que se han hecho en la historia de la arquitectura para representar espacios, paisajes. Para nosotros, a lo mejor los arquitectos, lo de Aldo Rossi sea lo más conocido, pero todo esto está metido dentro de una caja, que es también lo que el curador de esta muestra había pedido, que hiciéramos los proyectos dentro de una caja. Cosa que yo comencé a hacerlo dentro de una caja, pero después le pedí para hacerlo ya sin la caja, porque me parecía que lo que yo quería representar no iba con el tema de la caja. David Hockney, quizás lo más parecido a lo nuestro, en California, con el horizonte. Entonces hice una pieza que tiene 3 superposiciones. Se superpone una foto al final de este paisaje, que es una foto de Gustavo Fritegotto, una maqueta de una obra nuestra, de un hotel hecho arriba de unos hilos, y un dibujo. Y así como he pensado que la superposición en Europa se da es una superposición en vertical, porque uno puede ver a lo mejor los estratos de la ciudad y los períodos y la historia que se ha ido construido uno sobre otro. Nosotros, al no tener esa historia y ese tiempo, podemos llegar a tener una superposición, pero que sea más en horizontal, es decir, que las cosas están superpuestas unas delante de otras. Entonces, está la foto de Gustavo, que es el telón de fondo, lo que él dice su estudio infinito, lo que él llama su estudio infinito, que es lo que él fotografía. Delante de esto puse esta pieza, que es una maqueta de trabajo de un proyecto, y delante de esto un dibujo mío de una torre de alto voltaje. Estas 3 piezas puestas superpuestas, esta fue la presentación para esta muestra que les comentaba. También se ve un poco inesperadamente cómo la nube se transforma en un humo blanco a lo mejor, y los hilos se transforman en una chimenea. Las cosas, cuando se ponen en relación, fabrican algo diferente que si estuvieran solas. Esta vinculación las hace
las hace interesantes. Se puede ver esto quizás en la pintura de Molina Campos, esta exageración que tiene esta figura en primer plano, un árbol en segundo plano, un caballo y otra vez nuevamente el horizonte, y las nubes, que son una gran presencia nuestra acá en Argentina por esta inmensidad que tiene nuestro territorio. Y termino con esta foto, también de Gustavo Fritegotto, que un poco es la mirada abstracta de este territorio tan simple y tan complejo a la vez, ¿no? Esta línea que no existe, esta línea a la cual uno, por más que camine, nunca va a llegar, que es una línea que es una ilusión, que no es una línea, y la relación que hay entre la tierra y el cielo. Bueno, eso es todo. Eso es todo. No sé dónde estoy, pero bueno. Bueno, aquí estás con nosotros. Ponle dejar presentar, Gerardo. ¿Cómo? Que ponga dejar presentar. Muy bien. Muy bien, menos mal que están los que saben, ¿no? Sí. Sin ella no se quedaría más sin Carvalita. Bueno, Gerardo, la verdad que preciosa la charla, ¿no? Realmente has hablado de conceptos y de poesía y de cómo la abstracción es uno de los recursos transformadores de la mente del arquitecto, ¿no? Como es un mat building para el arquitecto, como es un material de estudio, un material de trabajo en el cual nos podemos posar y de ahí en adelante generar ideas o una idea que realmente a la luz de lo que mostraste siempre se mostraron muy potentes, ¿no? Como en algunos casos aparece el recurso de la metáfora como un elemento de abstracción y de reutilización para la arquitectura. Y viendo lo que vos decías, por ahí me acordaba de algunas cosas también sugerencias de lo tuyo, ¿no? Como el agua siempre está presente en mucho de las... Cómo está presente, y no realmente, sino pasada como, no en limpio, sino como en alguna sugerencia. Me acordaba de cómo Elio Piñón lleva el agua al patio de la obra de la Casa de la Carità con el espejo. Sí, también. Como ahí en Barcelona es como, me parece que es como un germen de idea, ¿no? Todo el agua para la creación. Me acordaba también del centro meteorológico de Álvaro Siza, que es como una torre como unos camarotes y chimeneas de un barco. ¿Qué otra cosa? Y otra cosa que me llamó la atención es con respecto al edificio que tenía la cubierta de agua, que en principio era para alimentar la sed de los animales de allá de Barcelona. ¿Cómo se logró a partir de una refuncionalización hacer una cosa que se podría haber hecho en su momento, digamos, un edificio institucional con un tanque de agua arriba? Claro. ¿No se pensó? Y también recurro eso me trae a pensar un poco en el desconcepto de lo que fue el edificio de aguas en Buenos Aires, ¿no es cierto? Que es un edificio que es también un edificio institucional, que fue traído pieza por pieza de Francia, y que tiene nada más que los tanques para todo Buenos Aires. Así es. Entonces, ese recurso me parece, de trasladar la idea del agua como elemento de un soporte que puede ser una cubierta y abajo de eso una biblioteca de así que se había hecho. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, un poco
todas estas cosas te abren un poco la imaginación, ¿no es cierto? Todo lo que hacen Elías Torres y Martínez de la Peña, también me acordaba de lo que conocí en Toledo, de esa espectacular escalera, como caminar también por una gruta, y que también tiene un espacio similar al que vos mostraste, también un espacio que tiene esas condiciones. Sí. Bueno, la verdad que me pareció súper interesante la charla, y seguramente para los chicos les debe haber parecido genial, incluso seguramente haber algunas preguntas para hacer, para lo cual dejo abierta la sesión. Profes, creo que quizás no una pregunta, pero muchos de nosotros ahora estamos trabajando para nuestra tesis sobre el río acá en Córdoba, y más o menos creo que todos lo que estamos intentando hacer es conciliar esa relación de la ciudad, de nuestra ciudad de Córdoba con el río, y que no lo vemos dentro de la ciudad. Es re difícil encontrar un ejemplo donde la arquitectura haya entendido el contexto, esto que nos explicaba Gerardo, de comprender cómo tiene que ser ese diálogo y esa relación. En Córdoba es difícil de encontrarlo, y creo que los ejemplos que nos diste nos van a ayudar un montón para intentar eso en lo que estamos proponiendo en nuestro trabajo de tesis. Sí, yo pienso que yo lo aclaré esto, el tema del agua en este caso era porque yo di un ejercicio con el agua y traté de encontrarle a eso algunas ideas o cosas y divagar un poco alrededor de esa cuestión. Pero acá creo yo lo más importante es que uno se deje llevar por los proyectos, realmente uno se sumerja, en una palabra hoy muy pertinente, se sumerja en los proyectos, que no tenga miedo a ver otras alternativas, otras formas, otras maneras, que uno no trabaje como un profesional que lo único que intenta es dar una respuesta a un problema que le han dado, que uno intente buscar el alma del proyecto. Yo sé que esto no es sencillo de encontrar, muy pocos lo encuentran realmente, pero encontrarle el alma a las cosas, ¿no? Encontrarle como esa razón de ser. Y por eso digo, eso es como ir, por supuesto que hay que resolver los programas y eso es lo primero que uno tiene que hacer, porque si no todo esto no tendría sentido. Esto tiene sentido porque todos estos proyectos han pasado por un constructor, por un programa, por un presupuesto, por un montón de otros filtros que hay. Y los han trascendido a todos esos filtros y han hecho a su vez otra cosa más. Y ahí es donde yo creo que si los proyectos no logran trascender, que es donde el proyecto queda casi como un servicio, ¿no? Que a uno le piden algo y uno responde, pero no es suficiente para hacer algo, porque hoy es el río, tu río, Córdoba, mañana será la montaña, pasado será una heladería, pasado te encargarán una ferretería, pasado te encargarán 2 dormitorios y un baño, pero ¿cómo haces para que todo eso no sea solo eso, que sea algo más de eso? ¿Qué mundo, qué universo uno puede encontrarle a todo eso? Porque el programa muchas veces, bueno, los programas pueden ser funcionales bastante simples, ¿no? Pero el tema es el programa ¿cuál es el programa de la arquitectura, como dije, o el cementerio de Igualada, ¿no? ¿Cómo haces vos para imaginarte esta cosa de barcos navegando en un desierto, ¿no? Sí, genial, gracias. Yo creo que hay que sumergirse sin salvavidas, sería hasta lo mejor que te diría, ¿no? Sumergirse porque obviamente cuando uno quiere llegar a un resultado y en el resultado uno se tranquiliza, ¿no? Uno quiere llegar a la orilla y tranquilizarse, pero estar en el mar, ahí navegando a la deriva un poco y dejar que el viento te vaya llevando, obviamente uno controlando las velas, pero usar la fuerza de lo que hay alrededor, la fuerza que tiene el programa, el lugar, en fin, un montón de cosas.
todas las cosas que involucran el proyecto, que son muchas y muchas veces son contradictorias. Y ahí es donde, es como si uno a todo eso lo pone en relación y lo trabaja, ¿viste? Lo desarrolla, lo piensa, lo analiza, saca conclusiones. Ese es el mundo para mí fantástico de la arquitectura, hasta el mundo donde uno se sorprende de lo que uno ha hecho, ¿no? Cuando uno entra en ese estado ¿viste? De fantasía extraordinaria. Por otro lado, digo, todo eso convive con el cliente, con el presupuesto, con las reglamentaciones urbanas, qué sé yo. Todo eso también está. Está todo junto, digamos, está todo junto. Por eso digo, estos proyectos que he mostrado han sido construidos, tienen un presupuesto, seguramente habrán tenido un tiempo de ejecución, etcétera, etcétera. Pero no han sido presos de eso, han resuelto también eso, lo han atendido, no es que lo han ignorado, no es que ya a mí eso no me importa, a mí lo único que me importa es hacer... No es eso, es justamente hacer eso y lo otro, hacerlo todo. Creo que es eso, ¿no? Sí, está muy bueno. Aparte, hay obras que parecería que fueran homenajes a la tierra, ¿no? Que fueran homenajes a ciertas cosas de la naturaleza. Sí. Como también hay homenajes de los artistas, de músicos que también hacen lo mismo con la música, ¿no? Y trasladan esas reflexiones también a tu comprovinciano que canta sobre el río Paraná, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, tiene una mirada que no la tiene, que no es textual sobre la cosa, sino de que tiene una mirada también, ¿no es cierto? Parece que... No, si no es una mirada muy folclórica, sí. Digo folclórica en el sentido que es muy literal, sí. Sí. A eso me refería. No sé, Gabriel, ¿querés hacer una consulta? Mira, no, simplemente, Luis, relacionarlo un poco con lo que preguntaba recién Clarita, sí, que tiene que ver un poco sobre todo con, digamos, cómo hacer dentro de la facultad en cuanto a la docencia, cuando uno enseña, para que estas cosas lleguen quizás o se puedan. Digo, muchas veces forma parte de un discurso docente, y quizás en los ejercicios ese discurso no es tan directo, a ver, en cuanto a lo que es la implementación, ¿no? ¿Cómo poner a los chicos en una situación quizás de repensar o reflexionar en relación un poco a estas abstracciones, ¿no? Y poder, bueno, hacer ejercicios de ese tipo. Digo, un poco a una pregunta que hacías un poco, Gerardo, cuando discurrías, que tiene que ver en cómo hacer para que las cosas sean interpretadas de esa manera y, por ejemplo, el programa ser releído o reinterpretado con una mirada quizás más poética, lo que llaman. Sí, me parece que cuando uno trabaja al principio, claro, no te da la capacidad para todo. Primero estás tratando de resolver el problema, que ya con eso ya es algo que te lleva mucho tiempo, ¿no? Después tratando de resolver lo constructivo, después tratando de, bueno, o resolviendo, no solo tratando, pero digo, más cosas uno confronte en el proyecto, más interesante, más ingredientes uno le ponga, más interesante es. Yo digo, la abstracción no es una simplificación, es muy diferente, ¿no? Muchas veces se intenta simplificar el proyecto, pero abstraerlo es tratar de entender, como digo, esta otra cuestión. Sí, como decía Julián Centella, ¿no? El misterio profundo de la cosa. Algo que es como innombrable, algo que es inenseñable quizás, ¿no? Es como algo que está en otro universo, pero bueno, yo creo que todo lo que uno haga por eso digo, no como alguien obediente que tiene que resolver un problema, sino alguien que realmente se inmiscuye en esta situación y trata de entender de qué se trata. Yo, por ejemplo, cuando paro en el auto y veo a esta gente que hace malabarismo en la calle,
yo pienso, bueno, digo, la arquitectura es un poco eso, ¿no? Vos tenés que tener un montón de cosas en el aire. Y esas cosas son los programas, los presupuestos, los materiales, poner esta cuestión filosófica. Y la arquitectura es la que hace esa coreografía que pone todo eso en relación. La arquitectura, el proyecto es lo que vincula todo eso. Y muchas de esas vinculaciones son a veces inconexas, porque vos no podés tener un plato con un palito. En fin, hay como cosas que no estarían bien, y bueno, obviamente que hay que hacerlo que parece fácil, ¿no? Pues se dicen hay que trabajar mucho para hacer poco, ¿no? Hay que ejercitarse mucho, porque esas personas que hacen esos malabarismos en la calle están todo el día practicando para que les salga. Y nosotros tenemos que practicar para que nos salga también, porque no te sale como de una sola vez. Todo hay que hacerlo muchas veces y reintentarlo, y si lo hago así, si lo hago así. Y bueno, si uno entra, creo yo, en esa dinámica, tiene grandes chances. Y obviamente, si uno resuelve el programa, que es para lo cual en general a uno lo han llamado, si uno resuelve eso, tiene grandes chances de hacer otras cosas. Pero si uno no resuelve ni siquiera eso, es muy difícil. ¿Viste? Ustedes lo saben, son arquitectos, pero claro, es muy difícil si te llamaron para hacer una cosa y ni siquiera pudiste hacer eso, y lo demás es muy difícil. Entonces, a mí... Y después cada uno tiene que encontrar su arquitectura, su modo, su manera, ¿viste? Donde vos vibrás con algo, donde no, es algo que a vos qué sé yo, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que digo me gusta en el mejor de los sentidos, algo que te haga... Yo acá tengo un gran arquitecto, por ejemplo, Marcelo Villafañe, un gran colega, el negro Villafañe, que le ha hecho unas casas extraordinarias. Las hace, y son unas casas que tienen un alma, tienen una cosa que son únicas, son realmente maravillosas. Y él me cuenta siempre la anécdota de cuando fue a verlo a Julio Banzo, que fue su profesor, y Banzo le dijo, buscá mi biblioteca a ver si hay algo que te gusta. Y Villafañe buscó y encontró un libro de Pollock, y bueno, y entonces Banzo le dijo, bueno, hacé eso, empezá con eso. Y eso te ahorra mucho trabajo, porque te arrima a algo en lo cual vos vibrás, ¿no? Me tengo que ir. Perfecto, bueno, perfecto. Lamentablemente, pero tengo una alarma. Pensé que me iba a quedar tiempo de sobra. Bueno, dejamos algo para la próxima entonces. Che, Gerardo, te agradecemos muchísimo entonces. Gracias por tu amistad y gracias por colaborar con nuestros alumnos. Y será hasta el próximo asado que puedas venir en Córdoba, que será muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Y perdón que me tengo que ir un poco así intempestivamente. Muchas gracias, Gerardo, muy amable, gracias. Chao, Luis, y feliz cumple, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. ¿Estás de cumple, Venta? Sí. Feliz cumple entonces, amigo. Gracias. Luisito. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Luisito, que lo cumpla feliz. Claro,